diputado Jorge Sarguini, presidente del Bloque Renovadora en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, hablando sobre esta situación en la que se encuentra hoy la Argentina, acosada por el fallo del juez Griesa, que ha quedado en firme luego de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de no tomar el caso argentino. Y Sarguini nos decía que para él tendría que haberse tratado de evitar llegar a esta situación con los fondos que quedaron fuera del canje que se realizó primero en el 2005 y luego en el 2010 en la Argentina. Y bueno, la pregunta obligada es: ¿cómo se puede llegar a acordar con estos bonistas que en su momento no aceptaron entrar a ninguno de los dos canjes que la Argentina propició? Los bonistas, como decía, compran a precio muy bajo y quieren tener la máxima ganancia, pero quieren cobrar. Un juicio eterno tampoco les sirve. Quieren cobrar lo que más se pueda. Yo creo que el mejor modelo hubiese sido el de la provincia de Buenos Aires, no estoy hablando de mi gestión, digamos. La provincia renegoció de manera similar a la de la Nación, con una quita similar a la Nación, y después de haber cerrado el canje, empezó a negociar con cada uno de los fondos, y en muchos casos son los mismos tenedores. En aquel momento, no sé si recuerdan, estaba Stock, el italiano, que era el más duro, que era uno de los más duros. Al frente. Y se fue negociando fondo por fondo. Muchos no son fondos buitre, los que no entran al canje, no todos tienen el comportamiento de los fondos buitre. Hay tenedores que no entraron al canje por distintas razones y quedaron con el bono en su poder, porque no quisieron la quita, porque no les pareció justa la quita, porque no les pareció razonable, por distintas razones. Y haber ido negociando. Yo creo que habría que haber tenido abierta, después que se abrió la ley en el 2010, la ley del cerrojo para la segunda etapa del canje, que ya ahí la Argentina llegó casi al 93% de adhesión, debería haberse tenido abierta esa ley para poder seguir posibilitando negociaciones, y se tendría que haber negociado de a uno, fondo por fondo, tenedor por tenedor. Los abogados de la Argentina que están contratados en el exterior, cada uno de ellos en ese buffet, que no es un buffet menor, gana $1000 por hora. Bueno, a trabajar. Y bueno, la provincia de Buenos Aires prácticamente canjeó el 100% de la deuda. Ahora, pero yo creo que eso también era posible. Esto no quiere decir que no hubiese habido conflictos, que no hubiese habido litigios, siempre lo hay. Es más, Argentina, este es el fallo que la pone en una situación mucho más compleja, porque, como yo decía, es un fallo muy controvertido, inclusive injusto, en un tratamiento que favorece a los buitres por encima de los que aceptaron el canje. Pero juicios perdidos la Argentina tiene montones. No olvidemos, por ejemplo, la búsqueda del embargo de la fragata Libertad no fue por este fondo. No. Porque, bueno, hay otros que han ido, han elegido el juicio, han ganado el juicio, y ahora tendrán que ver cómo cobran, se verá. Siempre alguien, cuando hay un canje, va a quedar afuera, siempre alguien va a litigar. Lo que tendríamos que haber evitado, juicios de estas características. Ahora, pero por la lógica que usted mismo describía con respecto a Paul Singer y a la lógica que ha tenido en el caso Perú, que es el caso más, digamos, equiparable o parangonable con la Argentina, ¿realmente cree que era una cuestión de negociación tratar de acordar, o el negocio de ellos justamente es esto, el litigar en distritos donde la justicia sabe que uno nunca puede garantizar? Yo no sería un irresponsable si podría decir garantizo resultados. Lo que deberíamos haber hecho es la gestión, haber evitado ese discurso que da de fácil adhesión política, no a los buitres, no pasarán ni un centavo, porque ¿quién se puede poner del otro lado? Es obvio que eso es lo que uno quisiera, pero habría que haber evitado eso y haber puesto las energías en una negociación más seria. Si hubiese podido o no se hubiese podido, bueno, no lo sé, pero que se debería haber intentado, sí, porque la peor de las situaciones ahora, tenemos que negociar ahora, porque tenemos que negociar, nos guste o no nos guste, tenemos que negociar, y ya negociamos con un fondo que ahora tiene un fallo a su favor, y se sienta a negociar diciendo, bueno, yo acá tengo un juez que me ha dicho que usted me tiene que pagar todo, y además me lo tiene que pagar cash. Ya, ¿qué me ofrece? Uno sin ese fallo, y la verdad, el juez Griesa dio gestos muy claros. Claro, decirlo ahora, después de 2 años atrás, habría que revisar la historia, y con la antipatía que generó Griesa con este fallo, pareciera que uno quiere decir que Griesa alguna vez fue un juez bueno. Lo que sí digo, sin hacer ninguno de esos juicios de valor, que hubieron gestos muy claros antes de que él fallara,
de pedirle a la Argentina, no que acuerde con los holdouts, que le diera a él elementos serios de que Argentina estaba dispuesta a negociar para no llegar a este fallo. Eso fue objetivamente así. Habría que haber explorado esas posibilidades, habría que haber ido por ese camino, porque si fuimos exitosos con el 93% del canje, estamos obligados a tener una política con el 7% que no entró al canje y no podemos desconocer como gobierno, como país, como negociadores en nombre de los intereses nacionales, que dentro de ese 7% iba a haber fondos que actúan de esta manera. Tendríamos que haber actuado con inteligencia y profesionalismo, que yo espero que si todavía se lo tiene, yo soy un convencido que la Argentina no solo puede negociar, aún con este fallo, solo el cómo. Yo todavía creo que se puede negociar algo del cuánto. Pero bueno, ahora negociar es negociar. Bueno, ahí se me abren muchas preguntas. Por un lado, el tema del rol del Banco de Nueva York, ¿no? Que ante la decisión del gobierno argentino de depositar para que se le pague a los bonistas que entraron al canje, el banco le pregunta a Griesa y el juez dice, bueno, yo le sugiero que no haga efectivo ese pago. Y algunas voces se escuchan, digamos, nadie lo ha dicho oficialmente hasta ahora, pero se escuchan decir, bueno, acá está incumpliendo su contrato con la Argentina, el Banco de Nueva York, porque también tiene un convenio firmado como agente de pago del dinero que deposita el Estado con destino a esos bonistas. Primero, ¿cómo analiza usted el rol del Banco de Nueva York? Primera pregunta, después sigo, porque si no se me mezclan todos. Yo no soy abogado, ¿no? De todas maneras, mi principal asesor en la Cámara de Diputados es quien hizo la negociación en la provincia de Buenos Aires, que yo considero exitosa. ¿Quién fue? Perdón, ya que... Francisco Eggers. Cuando la Corte no toma este caso y la Argentina hace el depósito, me lo dijo con toda claridad. Me dijo, ese depósito no se mueve de la cuenta... Ese depósito no se va a mover de la cuenta del Banco de Nueva York en el Banco Central, porque el Banco de Nueva York no va a incumplir el fallo del juez, porque el fallo del juez es un fallo es un fallo más de prohibición de pago que de exigencia de pago. ¿Por qué digo esto? Prohíbe al banco pagador, en este caso al Banco de Nueva York, pagarle a los tenedores de bonos si no se le paga, eso es el pari passu, en simultáneo a los bonos buitres. Por lo tanto, como a los bonos buitres no se le iba a pagar, no se le pagó, ni había acuerdo ni negociación para pagar, operaba esa prohibición y el Banco de Nueva York no iba a tocar los fondos. Es decir, yo no voy a incumplir con el juez. Tengo un contrato con la Argentina, pero luego de ese contrato, de ser el pagador de estos bonos con la Argentina, ha habido un fallo posterior que a mí me prohíbe hacer ese pago en tanto en cuanto no se le pague a los... Y bueno, yo digo, tendrían que haber consultado con un abogado de estos que tanto cobran y que probablemente le hayan dicho esto. O sea que, por supuesto que es una situación absolutamente incómoda para el banco. Y es inédita también. Inédita. Bueno, tenemos algunos antecedentes, el de Perú, yo no sé quién era el banco pagador, la verdad no lo sé. Pero, claro, es una situación compleja, es compleja para todos. Por eso el fallo yo lo considero un fallo controvertido y además, insisto, injusto respecto de quienes ingresaron al canje. Ahora, el fallo está, entonces la negociación se vuelve indispensable y a algún acuerdo hay que llegar, por supuesto un acuerdo que sea la mejor defensa de los intereses nacionales. Y la verdad, la mejor defensa de los intereses nacionales hoy es garantizar que todos aquellos que entraron al canje no dispare una cláusula que después le permita pedir, porque si ese sería tirar abajo todo el canje, empezar de nuevo y sería llevar la deuda a volúmenes imposibles de que nos entre siquiera en la cabeza. Ahora, eso hay que evitarlo. Y eso hay que evitarlo en una buena negociación. Y una buena negociación seguramente va a implicar, aunque yo creo que se puede discutir el cuánto, y pagarle a los buitres más de lo que hubiésemos querido, pero bueno. Ahora, no lo digo resignadamente, lo digo porque el fallo ya está. Ahora, dos cuestiones. Con respecto al tema de las, supuestos o problemas o errores que pudo haber habido en la negociación.
¿Cómo analiza el respaldo que ha tenido la Argentina de distintos digamos, países y organismos internacionales, como desde Francia, por decir uno, y el Fondo Monetario Internacional, en declaraciones posteriores, cuestionando lo que implica el fallo del juez Griesa para todo el sistema financiero? Considero positivo porque esto puede tener implicancias positivas también para adelante una vez que Argentina resuelva, y espero de la mejor manera, esto. Pero también lo que demuestra que en esto las gestiones políticas tienen poco peso. Tiene mucho más valor una negociación cara a cara con los que están litigando, está visto que la presión no operó sobre el juez Griesa, ni siquiera sobre la Corte de Nueva York. Y esto también hace al profesionalismo del tratamiento de los temas. Insisto, yo no soy abogado, pero trato de hacerme asesorar de la mejor manera. Y todos los que estudian el comportamiento de la Corte de Estados Unidos, en general decían, es un tema que no lo va a tomar. Más allá del voluntarismo que podíamos tener, que quisiéramos que lo tomara, porque de última era para ganar tiempo. Y ahí sí podía consultar al gobierno de los Estados Unidos y iba a poder encontrar opiniones favorables. Pero todos los que estudian el comportamiento de la Corte analizan la cantidad de casos, los 2.000, 3.000 casos que entran por año a la Corte, los 70, 80 que toman, y esos 70, 80 que toman son siempre cuestiones que marcan jurisprudencia, fronteras hacia adentro. Entonces existía una posibilidad cierta de que esto sucediera. Y bueno, el tratamiento profesional de los temas, más allá del voluntarismo y de las ganas de que suceda lo mejor, tendría que haber estado sobre la mesa esta alternativa, y la misma presidenta dijo que a ella no la sorprendió, pero a todo su equipo técnico sí lo sorprendió. Entonces ahí habla de un equipo técnico que no tenía previsto algo que quienes conocen cómo funciona el mundo y quienes conocen cómo opera la Corte de los Estados Unidos tenían presente que era una posibilidad cierta y no debería habérsela descartado. Ahora, pero bueno, esto es lo que ya pasó. Ahora lo que queda es negociar de la mejor manera. En vista a ese escenario de futuro inmediato, digamos, el famoso tema de la equiparación, si la Argentina le da algo más a los que quedaron fuera del canje, que le obligaría, según la cláusula esta Rufo que cae, digamos, en diciembre, obligaría a otorgarle lo mismo al resto de los bonistas, con lo cual ahí sí sería... Se dispara las cifras llegan a 120.000 millones de dólares y las especulaciones a cifras absolutamente inmanejables. ¿Cuál es el margen que usted ve en esa negociación posible? Estrecho. Hay poco margen, pero lo hay. Insisto, del otro lado está la cara salvaje del capitalismo financiero, pero quiere cobrar. Tampoco puede estar en una situación el default tampoco le sirve a ellos, que la Argentina entre en un nuevo default y entre en una situación donde ellos pasan a ser otra vez un porcentaje muy chiquitito del problema. Ellos quieren seguir siendo el problema y por lo tanto quieren cobrar. El margen es estrecho, insisto, porque ellos se sientan con un fallo que los favorece, pero quieren cobrar. Bueno, ahí está la inteligencia de los negociadores, ahí está la capacidad de aquellas cosas que pudieran disparar un reclamo de los actuales tenedores, tener la habilidad de manejarla de manera tal que operen después que esta cláusula se cae, que es a fin de año. Esto hace a la negociación y existen elementos para negociar. A mí me sorprende profundamente que Singer, el que está llevando adelante por parte de la querella de la que estamos hablando, ha dicho, bueno, si a mí me dan la salida de Repsol o la salida del Fondo de París, tomo. Esto dice dos cosas, que esa negociación no fue tan negociada por parte de la Argentina como la mostró su ministro de Economía, pero también dice hay caminos. Bueno, hay que ver cómo vamos por ese camino sin que dispare esta cláusula que vence a fin de año, que puede obligar que lo que se haga con estos que han litigado se tenga que generalizar a aquel 93% que adhirió al canje, ¿no? Esta es la inteligencia de la negociación, que es más jurídica
a esta altura del partido que económica. Ahora, ¿usted cree que hay, digamos, es una cuestión jurídica o es una cuestión, también tiene un componente político que se puede leer como disciplinamiento contra una política de quita inédita que también llevó adelante la Argentina en el contexto post-default? No, yo no creo eso, porque ahí precisamente es donde le doy valor al acompañamiento político de la posición de Argentina. No hay en el mundo ni en los decididores del mundo una voluntad de castigar. Hay del otro lado un fondo buitre que litiga hasta cobrar lo máximo, insisto, esa cara salvaje del capitalismo financiero que expresa un mundo previo a la caída de Lehman Brothers, donde la globalización financiera avanzó sin ningún tipo de regulaciones. Hoy, por ejemplo, ya hay nueva deuda que están emitiendo muchos países que la están emitiendo con una cláusula que es la que rige para las quiebras privadas, que en el caso de que haya una adhesión muy menor a la que ya tuvo Argentina, obliga al 100% de los acreedores. Digamos, una suerte de regulación que aparece después de haber llegado tan lejos en un crecimiento de todos los derivados posibles en el mundo financiero sin ningún tipo de regulaciones. Ahora hay otras reglas de juego y el hecho de que el fallo preocupe y que genere adhesiones en los centros del poder mundial a la Argentina están demostrando que la voluntad política de los mayores poderes del mundo no quieren perjudicar al gobierno. Eso es la parte positiva del acuerdo, que no modificó nada el juicio, pero bueno, pero hacia adelante es positivo. Esperemos que la próxima vez nos encontremos con un resultado positivo. Ahora le propongo un pequeño juego para que ya lo conoce, que es las fotos. Dar vuelta una carta y a ver quién aparece. Le pido que la ponga hacia allá. Hacia allá. Qué justo. Justamente qué radar, ¿eh? Sí. Bueno, Axel Kicillof, ¿no? El ministro de Economía de la Nación. Yo no juzgo, no lo conozco personalmente, no juzgo a las personas. Juzgo resultados. La verdad que los resultados económicos desde que el ministro es ministro tampoco necesariamente son consecuencia de las decisiones de él, son muy malos. La economía está en la peor de las combinaciones, más allá de esta negociación con los bonistas. La economía está estancada, por lo tanto no genera empleo, destruye puestos de trabajo y está en alta inflación que destruye los ingresos y tiene consecuencias negativas en lo social. Ese es el resultado de la política económica, cuya cara visible de mayor responsabilidad técnica e institucional recae en el ministro Kicillof. ¿Otra? Capitanich. Capitanich, pareciera jefe que de la eligiera, ¿no? Pareciera que la eligiera. No puedo juzgar su gestión. Yo no sé qué otra cosa hace, además de declaraciones todas las mañanas, la verdad, y las declaraciones son poco felices y hay veces muy contradictorias con lo que puede suceder pocas horas después que la hizo. ¿Usted lo trató mientras estuvo como secretario de...? Porque él fue gobernador y fue funcionario mucho, también. Fue gobernador y fue integrante del gabinete de Dualde. Exactamente. Cuando yo entré a la Secretaría de Hacienda, él ya había vuelto al Senado, pero sí, lo conozco de antes. Cuando llegó como jefe de gabinete, dijo, y llegó a un gobierno que ya llevaba 2 periodos y medio, dijo que llegaba con 300 metas. Me hizo pensar que entendía poco a dónde iba, ¿no? Un gobierno a esa altura del partido, en toda altura del partido, pero mucho más en la etapa final, tiene 4 o 5 metas, no tiene 300. Creo que muy deslucida su gestión. ¿Otro? ¿Podés sacar a alguien? A ver, no sé. A ver, alguien a quien elogie, no sé. Estuvimos hablando de la policía municipal. Bueno, mire, lo está sacando usted. Lo saco yo. Granados, el ministro de Seguridad de la provincia. Bueno, protagonistas. Yo siempre lo tuve como uno de los intendentes que tenían buena gestión. Siempre lo tuve en ese lugar. Como ministro de Seguridad no lo puedo poner en el mismo lugar. Llegó
con este tema de la policía municipal casi como su caballito de batalla. Él mismo reconoció que la ley del gobernador era la que él había enviado y la que él quería, y nada tiene que ver con la resolución que ha hecho el gobernador por esta vía del decreto. Así que en cuanto a la gestión provincial no puedo decir lo mismo respecto de cuál ha sido siempre mi opinión positiva como intendente, ¿no? Bueno, y la última. Casal, Ricardo Casal. su antecesor, ministro de Justicia de la provincia. Y bueno, más allá de cualquier opinión personal sobre él, fue el ministro que más tiempo tuvo bajo su responsabilidad la seguridad en la provincia, y el propio gobernador, con el decreto de emergencia en seguridad y la declaración de la emergencia, en alguna medida ha reconocido el fracaso de la política que se llevó a cabo en esa materia en estos años, ¿no? Bueno, muchas gracias Jorge Sarguini por estar acá en QM Noticias, en Notas Verdaderas, y nos encontramos la semana que viene. Gracias.